Bienvenidos a la Luz de la Cruz, un espacio para conocer la verdad de la palabra de Dios. Toma tu Biblia y ponte cómodo para escuchar este programa, en la voz de nuestro pastor, Wilson Manzano. Bienvenidos a la Luz de la Cruz. Mi nombre es Wilson Manzano. Es un gran placer para mí estar en la dirección de este programa. Y en esta primera temporada estamos leyendo el libro Una salvación grandiosa, escrito por J.F. Stromberg, autor de La Gracia y la Verdad. Hoy leeremos el capítulo 15 de nuestro libro, pero antes estaremos haciendo comunes las preguntas correspondientes al capítulo 14 leído en nuestro programa anterior. Primera pregunta: ¿por qué el amor de Dios no está limitado por el pecado humano? ¿Por qué el amor de Dios no está limitado por el pecado humano? Segunda pregunta: ¿cuándo fue planeada la salvación del ser humano? ¿Cuándo fue planeada la salvación del ser humano? Y tercera pregunta: ¿qué parte tiene en la obra de la salvación cada uno de los miembros de la Trinidad? ¿Qué parte tiene en la obra de la salvación cada uno de los miembros de la Trinidad? Ahora continuemos con la lectura del libro Una salvación grandiosa. Dios les bendiga. Capítulo 15. Por gracia, por medio de la fe, o cómo se salva el hombre. Cada persona hace una pregunta importantísima y es esta: ¿cómo es posible para una persona el poseer todas las cosas que se hayan incluidas en la salvación? ¿Qué es menester hacer si es que es necesario hacer algo para ser salvo? Cuando la Biblia se interpreta correctamente, encontramos en ella una contestación sencilla y definitiva. La salvación se obtiene por gracia de parte de Dios y se recibe por medio de la fe de parte del hombre. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por la gracia. Gracia es una de las palabras más sublimes de toda la Biblia. Esta palabra se refiere no a lo que el hombre hace por Dios, sino a lo que Dios hace a favor del hombre. Puede decirse que es la provisión abundante que Dios hace por el afecto de su infinito amor en provecho de todo aquel que crea en Él. Es la bondad y el amor de Dios hacia el hombre por medio de Jesucristo lo que suministra al creyente todo lo que es y todo lo que posee. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Dios es amor y la gracia es el mismo amor en acción. La gracia es un don que nunca se merece, pero este desmerecimiento por parte del hombre es precisamente lo que hace posible la gracia. Si el hombre no hubiese pecado, Jesucristo no habría podido, por la gracia de Dios, gustar la muerte por todos los hombres. Hebreos capítulo 2, versículo 9. La obra de la gracia no está impedida por el pecado ni está limitada por él. Cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20. Dios encarece su amor para con nosotros porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Se ha dicho que la gracia obra no por lo que encuentra, sino por lo que trae. Todo lo que se haya incluido en la salvación es por gracia. No es solamente lo que Dios hace para quitar el pecado y la culpabilidad del hombre y restaurar lo perdido por el fracaso y el pecado del ser humano, sino que abarca todo lo que Dios hace para ajustar al hombre redimido a la semejanza de su propio Hijo y colocarle en un estado de gloria eterna. La salvación en toda su plenitud incluye la obra pasada, presente y futura de Dios a favor del creyente. Es una serie continua de manifestaciones de la gracia. Y aquel Verbo, el Hijo de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos, gracia por gracia. San Juan capítulo 1, versículos 14 y 16. Fue por la gracia por lo que Cristo gustó la muerte por todos los hombres. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Los pecados son perdonados según las riquezas de la gracia de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 7. Los pecadores son justificados gratuitamente por su gracia. Romanos capítulo 5, versículo 21. El apóstol Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15, 20. El mismo Dios dice: bástate mi gracia. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9.
Por la gracia el creyente obtiene libertad del poder del pecado en su vida. Romanos capítulo 6, versículo 14. Es debido a la gracia por lo que el creyente manifiesta un buen comportamiento hacia el mundo y para con sus hermanos en la fe. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 12. Se nos dice que los dones para la perfección de los creyentes, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo son dones de gracia dados a los hijos de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 7 y versículo 12. Existe la gracia para que los creyentes puedan servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos capítulo 12, versículo 28. El dar con liberalidad y con abundancia de gozo de las cosas materiales a pesar de la pobreza y gran tribulación de las iglesias de Macedonia se nos menciona como una gracia concedida a dichas iglesias. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículos 1 al 4. Dios puede hacer que abunde toda gracia en los creyentes, que posean lo suficiente de todas las cosas y abunden en toda buena obra. Segunda a los Corintios capítulo 9, versículo 8. Hay gracia para ayudar en tiempo de necesidad. Hebreos 4:6. El corazón se afirma en la gracia. Hebreos 13:9. Y Dios ha concedido un consuelo eterno y una gran buena esperanza por medio de la gracia. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Además de todo esto, hay una promesa de gracia para ser presentada a los creyentes cuando Jesucristo fuese manifestado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Sin duda alguna, todo esto es por gracia sobre gracia dado por aquel que estaba lleno de gracia y de verdad. La salvación, pues, es enteramente por gracia. No de vosotros. Los hombres no pueden contribuir con nada para su propia salvación, porque no es de vosotros. Está bien que así se ha puesto que el hombre es falible y finito, y todo cuanto hace por sí está destinado al fracaso más tarde o temprano. Si él, pues, añadiera algo para efectuar su salvación, ésta sería imperfecta e incompleta. Pero la salvación depende enteramente de Dios, y lo que Él hace es perfecto y nunca fracasa. Es por gracia y por lo tanto de Dios, para que la promesa sea firme. Romanos capítulo 4, versículo 16. Al considerar cuán infinita es la salvación, ¿cómo sería posible que el hombre caído, pecaminoso y perdido pudiese suministrar algo que en lo más mínimo fuese reconocido por Dios como dado en pago por lo que Él gratuitamente concede, o que pudiera contribuir en lo que Él hace? Tampoco es un asunto de entregar la vida o el corazón a Dios o de rendirse a Él. Eso es una parte de la santificación y de ninguna manera una condición para poder recibir la vida eterna. Si ello fuese necesario, la salvación sería por obras. Sin embargo, hay un cierto rendimiento que tenemos que hacer para ser salvos. Es indispensable que nos desprendamos por completo de cualquier idea que podamos tener de dependencia sobre la justicia propia y de confianza en nosotros mismos para ser salvos. Como la esencia del pecado es el deseo del hombre de depender de sí mismo y de ser independiente de Dios, cualquier esfuerzo que el hombre haga para obtener su salvación en vez de depender completamente de Dios es un pecado más que comete y que lo separa de Dios. La lección más difícil que el hombre puede aprender parece ser que es que él no puede hacer nada en absoluto para ayudar a Dios en su obra de salvación. No por obras. También se nos dice que la salvación no es por las obras. Esto se enfatiza en diferentes partes de la palabra de Dios. No de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mas por su misericordia nos salvó, dice Tito capítulo 3, versículo 5. El cual nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9. Estas citas rechazan por completo el considerar como medio de salvación todo lo que pueda llamarse obras humanas, tales como la obediencia a los 10 mandamientos, el cumplimiento de la regla de oro, el afiliarse a una iglesia u organización religiosa o el participar en obras de un carácter social o religioso, toda clase de ejercicios religiosos tales como rezos, ayunos, penitencias, abnegación de sí mismo, bautismos y esfuerzos de cualquier clase que se hagan para ganar o merecer la salvación, no sirven para nada. Esto no quiere decir que muchas de estas cosas no tengan cierto valor a la vista de Dios, pero no ayudan en nada absolutamente para la salvación y para que el hombre entre en un estado eterno de felicidad con Dios. No es incluso un asunto de repudiar el pecado para obtener la salvación. Eso es un asunto que las personas salvas o justificadas tienen que hacer.
La salvación no puede ser por obras, porque entonces no sería por gracia. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Romanos capítulo 11, versículo 6. Empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Romanos capítulo 4, versículo 4. Para que nadie se gloríe. La salvación no es por las obras, para que nadie se gloríe. Esto es así para que ninguna carne se jacte en la presencia de Dios, nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 29. ¿Cómo deshace esto todas las leyendas que se cuentan acerca de los hombres que al llegar a las puertas del cielo son interrogados por San Pedro acerca de las buenas obras que han hecho para poder entrar? El cielo es un lugar donde jamás podrá el hombre gloriarse de sus propias obras. Es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Es necesario que sea un don para que pueda ser por gracia. Aquí nuevamente se excluye lo de parte del hombre, porque lo que se concede debido a cierta condición o bondad ya no es un don sino una recompensa. La salvación no es ni mucho menos una recompensa que Dios da por la buena conducta. Esto nos enseña una vez más que las personas no van al cielo por el bien que hayan hecho. Es por medio de la fe. Como la salvación es por gracia y es una dádiva de Dios y de ninguna manera del hombre ni de ninguna cosa buena que éste pueda hacer, es evidente que la parte que corresponde al hombre en cuanto a la salvación es solamente la de depender o confiar en las promesas de Dios y aceptar lo que Dios da gratuitamente. Esto es precisamente lo que las palabras por medio de la fe significan. La fe consiste en creer que Dios es suficiente para satisfacer todas las necesidades y que puede hacer incluso lo que parece de todo imposible. A Abraham se le llama el padre de todos los creyentes, en Romanos capítulo 4, versículo 11. Se dice de él que cuando Dios le prometió un hijo, lo cual era contrario a todas las condiciones naturales, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Romanos capítulo 4, versos 20 y 21. Abraham no cometió la falta de fijarse en las circunstancias y colocarlas como un obstáculo entre él y Dios, sino que confió por completo en Dios para vencer lo que a él le parecía absolutamente imposible. Este es el significado de la palabra fe. De aquí se deduce que la fe se opone a la razón humana, porque ésta se fija en las circunstancias y en el juicio humano, en vez de confiar en las obras de un Dios infinito y omnipotente, y de recibir sus revelaciones como se hallan en la Biblia. Es cierto también el que la fe no consiste en obrar, sino en dejar de obrar. El que cree que Dios hará lo que ha prometido, deja de confiar en sí para hacer aquella misma cosa. Véase Hebreos capítulo 4, versos 9 y 10. Es el reconocer la incapacidad propia para obrar, lo cual siempre constituye un elemento de fe. En la fe no hay mérito alguno. Es por la fe, para que sea por gracia, nos dice Romanos capítulo 4, verso 16. Si hubiese el menor mérito en la fe, entonces no podría ser un instrumento por el cual pudiese obrar la gracia. Si la fe tuviese mérito alguno, entonces sería un agente opuesto a la gracia, la cual, como ya se ha visto, por su misma naturaleza, excluye el mérito de parte del hombre. La fe no solo desecha el pensamiento del mérito, sino que incluye la idea de impotencia y de desamparo. Por la fe, uno confía que otro haga aquello que uno no puede hacer. Supongamos que un niñito de una familia está enfermo y a punto de morir, y los padres llaman urgentemente al médico para que venga a curarle. Al hacer esto, los padres admiten su propia impotencia para combatir la enfermedad y manifiestan su confianza en el médico. En llamar al doctor no existe mérito alguno, pero la fe que tienen en el médico es lo que da a éste la oportunidad para obrar y tratar de curar al niño. El creer en Dios es confiar en Él. En San Juan capítulo 2 versículo 24 se nos dice que Jesús no se fiaba de los judíos porque Él conocía a todos. La palabra griega traducida aquí fiar es la misma traducida en San Juan capítulo 3 versículo 16, creer, donde se dice para que todo aquel que cree en Él, en Jesucristo,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto podía leerse correctamente de esta manera: para que todo aquel que en él confía no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de enfatizar el hecho de que la fe que salva no está contenida en un dogma o sistema religioso, sino que está en una persona. Está en aquella persona que cumple su promesa. Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al Dios que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. San Juan capítulo 5, versículo 24. La fe también se encuentra en el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16. Y está también en el nombre del Hijo de Dios. A todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. San Juan capítulo 1, versículo 12. Su nombre representa todo lo que Él es y todo lo que hizo para redimir al hombre del castigo del pecado. El creer en Cristo y en su nombre es el recibirle como enviado de Dios que vino al mundo para salvar a los pecadores y darles vida eterna. La fe, por lo tanto, no consiste en creer algunas cosas acerca de Jesús, como por ejemplo que Él es un personaje histórico, o un maestro destacado, o un hombre bueno, o aún creer que Él vino para ser el Salvador del mundo. Tiene que haber una confianza personal en Él, para que Él salve, el entregarse uno mismo a Él. Él no vino al mundo para ayudar a los hombres a salvarse a sí mismos, sino para salvar a los que se habían perdido, para hacer aquello que estaba fuera del alcance de toda la ayuda humana. La fe no consiste en un mero asentimiento mental hacia los hechos arriba mencionados referentes a Él y a su obra, sino en creer en Él de todo corazón. Con el corazón se cree para justicia. La confianza verdadera hacia Dios debe proceder del corazón. Jesús dio una ilustración clara en cuanto al significado de la fe cuando dijo a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Israelitas mostraron su fe en el desierto, véase Números capítulo 21, versículos 5 al 9, y la mostraron al contemplar la serpiente de metal que colgaron sobre el palo. Por medio de este acto de fe confesaron haber pecado y su propia impotencia para salvarse, y reconocieron que la provisión de Dios era la única esperanza. Ellos no comprendían el significado de la serpiente, ni por qué se había hecho de metal. Tampoco examinaron su fe para ver si era mucha o poseía la cualidad necesaria. No se fijaron en la intensidad de sus miradas o si iban a ganar mérito alguno por mirar. Solamente pensaron en dos cosas: la absoluta impotencia en la que se encontraban y en la suficiencia de la provisión hecha por Dios, que era el objeto de su fe. Esto es todo lo que constituye la fe que salva a los perdidos. La fe no posee poder alguno que ayude a uno a salvarse. Este poder procede de Dios. La siguiente ilustración podrá también ayudarnos. Un pasajero que hacía su primer viaje a través del Atlántico se despertó la primera noche en alta mar, asustado por el pensamiento de que, en aquel momento, estaba lejos de tierra y que no había otra cosa que el barco entre él y el poder de morir ahogado. Esto fue un pensamiento de desesperación, pero el día anterior él se había embarcado en dicho barco porque tenía confianza en él mismo. En aquella hora angustiosa y oscura de la noche, el pasajero recobró la confianza que tenía en el barco y volvió a dormirse. De la misma manera puede el pecador confiar en Jesucristo y arrojarse en Él como medio que le lleve a Dios, y puede tener la seguridad de que Él es digno de toda confianza. Por consistir la fe en tener confianza en Dios, se ve claramente que la condición que Dios impone al hombre para ser salvo es que dependa por completo de Él, lo mismo que hizo Adán antes de la caída. En cierto sentido, es más que esto, puesto que la dependencia completa que existía entre Adán y Dios era de la criatura a su creador y sustentador, mientras que en la salvación, además de eso, es necesario confiar por completo en la provisión que Dios hace en Jesucristo para quitar el pecado y sus consecuencias, y para dar todas las cosas con Él. El arrepentimiento y la confesión. Hay dos elementos en la fe que salva que deben mencionarse de una manera especial:
Dichos elementos son el arrepentimiento y la confesión. Hay quienes opinan que esto no es necesario para la salvación. Otros enfatizan su importancia de tal manera que llegan al extremo de convertirlos en condiciones necesarias además de la fe. Ambas posiciones son erróneas. Es imposible creer en Jesucristo como un Salvador personal sin arrepentirse del pecado y confesar que uno es pecador. Cuando un pecador se arrepiente, cambia de pensar con respecto al pecado, y no es posible confiar en que Dios salve sin que exista este cambio de mente. Entre tanto que no reconoce la maldad del pecado, sino por el contrario se deleita en él y está perfectamente satisfecho de vivir sin Dios, uno no siente deseo alguno de ser salvo. Si confiamos en Dios para ser salvos, forzosamente tenemos que pensar en lo terrible que es el pecado. Tenemos que considerar el pecado como desobediencia hacia Dios, como lo contrario de su santidad, como enemistad contra Él y sobre todo como lo que nos separa de Él. Es necesario que exista un cambio radical con respecto al pecado, y si no lo hay, uno podrá dudar en realidad de la fe en el Salvador. El hacer hincapié en un arrepentimiento que de cualquier modo incluya la idea de remordimiento o la necesidad de un cambio de conducta hacia Dios o hacia el hombre, o hacer obras de arrepentimiento como las promulgadas en la nación hebrea por Juan el Bautista, en San Lucas capítulo 3 versículos 7-14, o hacer penitencias, sería añadir un elemento de obras o mérito humano a la fe. Esto anularía la fe por completo, puesto que sería imposible confiar por completo en Dios y al mismo tiempo procurar de contribuir con algo, aunque esto fuera muy insignificante. Lo mismo sucede con respecto a la confesión. Es imposible aceptar o creer en Jesucristo como el Salvador del castigo del pecado sin confesar que uno es pecador y se encuentra incapacitado para hacer nada para remediar su estado. El que se cree justo no tiene necesidad de un Salvador. Es un hecho que el creer en la justicia propia constituye el mayor obstáculo para la salvación. Los fariseos del tiempo del apóstol Pablo no podían salvarse precisamente porque creían que eran justos. Romanos capítulo 10 versículos 1-3. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, nos dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Fue por los pecadores por quienes Cristo murió, según Romanos capítulo 5 versículo 8. Solamente aceptando la salvación como pecador es como puede uno salvarse. El confesar que uno es pecador no es lo mismo que confesar uno sus pecados. Ello es mucho más fundamental y humillante. Es posible confesar muchos pecados y sin embargo creer que uno merece o posee mucho mérito, pero el confesar que uno es pecador excluye toda clase de mérito. Además, no es posible para una persona confesar todos sus pecados, puesto que puede haber olvidado muchos de ellos y no reconocer como tales otros que haya cometido. Confesar parte de los pecados y no todos, esto a nada conduciría, puesto que todos los pecados deben ser perdonados para ser salvo. No obstante, cuando un creyente peca y desea ser perdonado por todos los pecados cometidos, puede y debe confesar dichos pecados a Dios. Véase 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Cualquier énfasis que se ponga sobre el arrepentimiento o la confesión y que les dé el carácter de algo meritorio, resulta una adición a la fe y debe ser excluido, puesto que entonces se constituirían en obras, y las obras, como ya se ha visto, no tienen parte alguna en la salvación. Se ha dicho, pero vale la pena repetirlo, que la diferencia más grande que existe entre el cristianismo y todas las demás religiones del mundo consiste en que Dios ofrece la salvación como una dádiva gratuita de su amor infinito a todos los que quieren aceptarla de Él, sin tener que hacer otra cosa para recibirla que reconocer la necesidad que de ella tienen y pedirla, mientras que todas las demás religiones exigen que el hombre haga algo de su parte para obtener la gracia de Dios. Hoy día encontramos muchas religiones con el nombre de cristianismo, que exigen ciertas obras de parte del hombre para obtener la salvación, pero este no es el cristianismo verdadero, puesto que en el momento que exige ciertas obras meritorias, niega la oferta de la salvación que Dios hace de gracia por medio de la fe. La palabra de Dios afirma que la salvación es de gracia, es decir, un favor que desmerecemos de Dios, que se recibe por medio de la fe, es decir, de la confianza en Dios, que no es del hombre sino un don de Dios y que no se obtiene por las obras para evitar la jactancia del mérito humano.
Por lo tanto, el hombre no puede hacer otra cosa que recibirlo humildemente de Dios. Todo esfuerzo que el hombre haga para ganarse la salvación por cualquier acto meritorio deshonra a Dios. Agradecemos su sintonía. Nos encontramos en una próxima oportunidad a la luz de la cruz. Denominación Evangélica Alianza de Colombia.